Analicemos junto a los expertos las noticias que marcan el rumbo del país. Entrevista 593. A través de la nueva RCN, Radio Católica Nacional del Ecuador. Agradecemos los saludos, doctor Bernardo Jaramillo, en el sector de San Blas, al sur de la capital de los ecuatorianos. La familia Moreno, al igual que la familia Vilmonte, se encuentran en total sintonía de Zona Informativa 593. Al norte de la capital de los ecuatorianos, en Guayaquil, también nos están sintonizando, por supuesto, en www.rcncatólica.com. Y en las provincias, en Manabí en 88.9, saludos cordiales, en El Oro en 99.9, en Imbabura en 104.7 y por supuesto en Santo Domingo de los Áchilas en 101.7. Damos ya la cordial bienvenida a nuestro invitado, el coronel Renato González. Él es el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Para conversar, nos va a poner al tanto qué está pasando con esta recuperación de los dineros de la ISPOL. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Coronel, bienvenido. Buenos días, Adriana, y un saludo cordial a toda la audiencia de la nueva RCN. Nosotros, desde que asumimos el cargo de director general del ISPOL, nos comprometimos que íbamos a tener una serie de objetivos, entre ellos mejorar la administración del talento humano, también realizar las reformas de la normativa interna y entregar la propuesta de nueva ley orgánica al régimen especial de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Y aparte de eso, reforzar al subsistema de salud policial a través de lo que es el ámbito de nuestra competencia, es decir, realizando transferencias de recursos para nuestros hospitales y centros de salud. Pero finalmente teníamos un objetivo macro, que es el fin último, la recuperación de lo atracado. Al ISPOL le sustrajeron en años anteriores de un total de 1.550 millones de dólares, que era el capital, aproximadamente 950 millones de dólares. Y de ese monto, 804 millones de dólares fueron reclasificados de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos. ¿Eso qué implica? Y es un detrimento del patrimonio. Entonces se comprenderá la grave afectación que tuvo en su momento al ISPOL, al momento que teníamos solamente en caja 50 millones de dólares que nos permitía pagar las pensiones de mayo y junio del 2021 y nada más. Recuperamos la liquidez y empezamos también con estas labores de recuperación de los capitales, y ya con suma satisfacción pudimos anunciar hace pocos días, en la última rueda de prensa que la dio el señor ministro saliente Juan Zapata, que se concretó la entrega final de 20 millones de dólares por parte del Citibank Nueva York, lo que nos totaliza 368 millones de dólares ya recuperados. O sea, esto se sumó a los dineros que ya se recuperaron en meses pasados, en esta época del gobierno del expresidente Lasso. Así es. Son 368. Sí, con esos total, con 20 millones de dólares del Citibank completaron los 368 millones de dólares, que comparados con los 804 millones de dólares que fueron reclasificados, ya constituye el 45% de lo recuperado. Pero no solo eso, ya iniciamos en el mes de octubre de este año acciones judiciales en la Corte del Distrito Sur de la Florida para lograr también, ojalá en el primer trimestre del próximo año, ya con el apoyo del gobierno entrante del señor presidente Daniel Noboa, la recuperación de 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank y que le pertenecen al ISPOL. Entonces nuestros abogados internacionales, que gozan de mucho prestigio, ya presentaron un escrito ante ese juez y esperamos el pronunciamiento en las próximas semanas. Es decir, esto ya se está tramitando para poder recuperar estos dineros. Así es, nosotros continuamos. En Estados Unidos. En Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de la Florida. ¿Esto es a qué pertenece? ¿A las cuentas de...? De estos dineros eran recursos del ISPOL que pasaron inicialmente al DCVALE para una serie de operaciones financieras. De ahí se transportaron a cuentas del TD Bank, del Pershing Bank, de Wells Fargo inclusive, y finalmente llegaron a las cuentas donde se encuentran, que es el Safra National Bank. La ventaja es que las autoridades norteamericanas ya tenían investigados a los señores John Luz Uriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, Luis Álvarez, exdirector de operaciones del DCVALE, y Jorge Cherres Miño, que es prófugo de la justicia norteamericana también, aparte de la ecuatoriana, por lavado de activos. Y
por infracciones a la FCPA, que es la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero. Entonces, inmovilizaron esos recursos, pero la única institución, Adrián, y esto es importante que se conozca, que puede demostrar que somos los legítimos propietarios de esos recursos es el ISPOL. Y en este tema de lavado de activos, ¿cómo se encuentra la situación de todos estos prófugos de la justicia de nuestro país e incluso de la norteamericana? ¿Cuál es la situación? Son dos escenarios completamente distintos. En Estados Unidos ya están cumpliendo sentencia, tanto Luis Álvarez como John Luz Uriaga, y le decía que Jorge Chérez está declarado prófugo de esa justicia. Lamentablemente en el país hemos pasado 3 años y medio y el sistema de justicia ecuatoriano tiene una gran deuda con el ISPOL, con 90,000 familias que integran el conglomerado policial, porque no existe un solo sentenciado. El caso que más ha avanzado es el de Delcor, Ecuagrán y Fertis Solubles, que en la ciudad de Guayaquil está en la etapa de juzgamiento del señor Alejandro Paulson Tama, que es un mando medio de esas empresas, los mandos gruesos, los grandes ejecutivos, exactamente. Los grandes ejecutivos como Gadi Van Gonstein y Enrique Huerta se encuentran plácidamente en Estados Unidos y Enrique Weisson Asine en España. Pero ese es el caso que más ha avanzado, que ojalá nos dé por lo menos un primer sentenciado, reconociendo que es de unos niveles operativos nada más. El otro caso que resulta anecdótico, también hasta risorio, que nos llevó casi 2 años, una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en Quito, es el tema de peculado por el tramo denominado bonos con pacto de retroventa por 216 millones de dólares. Eso acabó hace 15 días nada más la audiencia. Una audiencia donde las diferentes defensas técnicas de nuestras contrapartes acudían constantemente a diferentes acciones dilatorias y que finalmente, con una acción ya firme de la juez Irene Pérez, sancionó a los abogados del señor Jorge Chérez Miño, pero también esto es anécdota, ¿no? Con $950, o sea, es para reírse, ¿Una burla? ¿no? Es una burla, es que ese es el sistema de justicia que se montó hace años para que los delitos en contra de la administración pública o que afectan patrimonios sean difíciles de investigar, mientras que los delitos de opinión son muy ágiles para su sanción. ¿Esto a qué se debe? Este tema de la justicia que se viene arrastrando en estos últimos tiempos, ¿una justicia indolente? Sí, indolente, impávida, infame inclusive, que tiene ya problemas estructurales, como le manifestaba en el Código Orgánico Integral Penal del 2014, se formó una estructura muy lenta, muy laxa para investigar, que le da muchos recursos horizontales y verticales a los potenciales victimarios, pero revictimiza a las víctimas, valga la redundancia. Nosotros llevamos 3 años y medio sin poder por el plano penal recuperar un solo dólar. La gran mayoría de los 368 millones de dólares se recuperaron por acciones extrajudiciales, acciones inclusive con apoyo de carácter político que es necesario, y yo no descarto un momento determinado hasta que debamos recurrir a un apoyo de carácter diplomático. Pero en el plano penal, de ese monto, solamente con orden judicial de la valiente jueza Yanela Norix, recuperamos 4.7 millones de dólares que estaban en una cuenta del DCVALE y que el propio DCVALE le comunicó a la jueza y le dijo, aquí me asomaron 4.7 millones de dólares, pero yo no sé de quién serán. Y nosotros tuvimos que decir, esos son nuestros. Y la jueza nos entregó esa cantidad de dinero, cuando el señor Jorge Chérez Miño también quiso evitar esa devolución. Un trabajo, un proyecto, un objetivo titánico que todavía continúa. Sí, esta es una lucha larga. Cuando ya nosotros tuvimos claro el panorama, lo anunciamos y dijimos que esto nos llevará 1 o 2 décadas recuperar. Y esta es una misión de largo aliento, que no hay que desmotivarse, que es desgastante porque de eso se trata. El crimen organizado busca normalmente bajarle el perfil a estos casos para que abunde la impunidad. No hay que permitirlo. Este espacio es importantísimo porque permite tener en vigencia este tema. Mire que varias semanas por el tema político, el caso ISPOL casi que salió ya de la esfera mediática. Entonces, por ventaja, vino esta devolución de los 20 millones de dólares del Citibank y causó la reacción normal de los medios de darle cobertura. Nosotros lo que hemos procurado siempre es atender todas las esferas. ¿A qué me refiero? El caso ISPOL se atiende en una esfera de administración porque hay que continuar con las labores propias de la institución y dando las diferentes prestaciones y servicios a nuestros asegurados. Tiene esta etapa judicial donde hay alrededor de 20 investigaciones en diferentes etapas preprocesales y procesales. Tienen estas acciones extrajudiciales que han sido las más efectivas en la recuperación a través de nuestros abogados, que han sido
personas muy competentes y muy ágiles y eficientes. También tiene esta etapa mediática que hay que hacer presencia, que hay que contarle la historia al pueblo ecuatoriano para que sepa que las élites políticas y económicas de este país le atracaron a la seguridad social policial semejante monto. Y también hay que estar pendiente inclusive del ambiente político, porque el caso Ispol, yo siempre lo he manifestado, es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, donde el factor político siempre estará presente. ¿Por qué? Porque desde la concepción misma del Consejo Directivo del ISPOL, uno tiene que comprender que el presidente del Consejo Directivo del ISPOL es el ministro del Interior o su delegado. Ahí ya tenemos un primer factor político. Ya, pero además... directamente enlazado. Directamente relacionado con el caso ISPOL. Pero además, cuando uno realiza la retrospectiva de qué es lo que sucedió para que se pueda dar este atraco, uno encuentra una actitud muy complaciente, a mi modo de ver, coludida de todos los organismos de control. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la época, la Superintendencia de Bancos, Contraloría General del Estado también, el Ministerio de Economía y Finanzas, el propio Banco Central, las autoridades que estuvieron en ese momento a cargo del Ministerio Interior. Entonces, o sea, sí, hubo un ambiente propicio para que se dé este tipo de atraco, un crimen organizado. Nosotros hemos dicho que bastaba una autoridad de control que hubiera cumplido su rol y el atraco al ISPOL no se daba. Le doy un ejemplo muy práctico. Si es que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que en ese momento la dirigía la señora Suad Mansur, detectaba la mal llamada Operación Cruzada de Citadel, con la cual el ISPOL perdió $127 millones en bonos de deuda interna y no recibió más que cartitas de amor, se cortaba esa operación, se aplicaba lo que ya aplicó ahora la nueva superintendencia a cargo del ingeniero Marco López, medidas de saneamiento y corrección, y el daño hubiera sido mínimo. No pasó. Le doy otro ejemplo. Si el propio Banco Central, a través de la señora Carmen Paredes Vallejo, que todavía trabaja ahí, no hubiera realizado de manera manual la transferencia de estos más de $300 millones, no pasaba el atraco. Pero hubo un señor Guerra que por varios años estuvo encargado de la bóveda del Banco Central, que en diciembre del 2015 lo cambiaron para que el 8 de enero del 2016 la señora Carmen Paredes Vallejo realice este registro manual. Y a los pocos meses le retornaron al señor Guerra. Esto es crimen organizado, abiertamente. Estamos con el coronel Renato González, él es el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. ¿Cómo han afectado estos dineros, este atraco, pese a que ya hablamos que se ha recuperado un 45% de estos dineros? Sí, y potencialmente cuando se concrete esta recuperación de los $72 millones, podemos hablar de un 55%, que no es una cifra menor. El exsecretario de Lucha Anticorrupción, Luis Verde Soto, decía que la estadística internacional habla de recuperaciones de dineros de la corrupción cercano al 5 al 10%. Bueno, el caso ISPOL es un hito histórico nacional e internacional que demuestra que cuando hay compromiso, cuando hay pasión, cuando hay voluntad desde las máximas autoridades del gobierno, pasando también por el sector político, por los mandos institucionales y por equipos técnicos, se pueden dar los resultados. Pero, ¿cuál fue la afectación? Me preguntaba usted. Gravísima. Desde inicios del año 2020, en primer lugar, se tuvieron que cortar los créditos, porque ya no habían recursos para destinar a esa misión, sino había que priorizar el pago de pensiones. Cuando asumo el 20 de mayo del 2021, me encuentro con la realidad que les manifesté, 50 millones en caja que me permitía pagar 2 meses de pensiones y pare de contar. Un hueco patrimonial de casi el 60%. Eso sí sería una empresa, estaba prácticamente quebrada. La ventaja es que hubo la sensibilidad de darnos oportunamente las transferencias de aportes patronales y personales, que es nuestra principal fuente de ingresos, lo que nos permitió paulatinamente recuperar, en primer lugar, liquidez. O sea, se fueron acomodando. Claro, de a poco. Tuvimos un escenario pero caótico que yo tengo que agradecer. Le tocó fuerte. Mire, yo tengo que agradecer, y no es porque esté aquí, yo soy muy católico, voto de la Virgen Dolorosa, pero yo creo que la intervención divina fue fundamental. Y aparte de esa intervención divina, que yo la pongo en el centro de la acción de lo que hemos hecho, la capacidad de nuestro equipo de trabajo. Los profesionales que estamos ahí integrando el ISPOL y al que me honro de liderarlos, son gente muy competente, muy comprometida, pero que además tenía, como usted lo dijo, una tarea titánica. Recuperarle al ISPOL de un tramo pero infernal que le faltaban $950 millones. ¿En qué afectó? En que no había recursos para pagarles, por ejemplo, a nuestros prestadores de salud. Y todas las clínicas privadas paulatinamente nos cerraron la atención a nuestros asegurados.
Eso es lo que ha ocasionado que hasta el momento todavía el subsistema de salud policial no pueda recuperar su capacidad resolutiva. Todavía hay quejas de nuestros asegurados de que no tienen el stock adecuado de medicinas, pero es un problema que se arrastró desde todos estos años en los cuales se despojó al ISPOL de casi 950 millones de dólares. Y mientras tanto, ¿qué se prevé ya para el futuro? Hemos tomado Se está medidas. recuperando de a poco, como usted lo menciona, los dineros ya estarían llegando a un 50, más del 50%. ¿Qué se prevé ya? Bueno, para en primer lugar, lo que no puede pasar es que se vuelva a repetir este atraco. Y hemos tomado medidas en ese sentido. Nos asesoró la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, a través del ingeniero Rubén Darío Avendaño, un colombiano experto en gobierno corporativo, para tomar acciones en ese sentido. Yo tengo en la memoria una serie de acciones que hemos implementado. Les voy a enumerar las principales. Por ejemplo, hemos implementado y somos la única institución, la primera y la única institución pública o privada en Latinoamérica en tener implementadas simultáneamente dos normas ISO, la 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento. Y estamos ya en el proceso de certificación, es decir, no nos hemos quedado solamente en la implementación, sino que vamos a la certificación, que el primer trimestre del próximo año deberíamos conseguirlo. Aparte de eso, creamos la unidad de cumplimiento, que es una auditoría viva, ¿no? Creamos también la unidad de auditoría interna de la Seguridad Social, independientemente de la auditoría que nos va a realizar la Contraloría General del Estado. Contamos ahora sí con un mapa integral de riesgos, que no lo teníamos, que es algo básico para el funcionamiento de una institución de este carácter de seguridad social. Tenemos también aprobadas las metodologías para análisis de riesgos, los diferentes riesgos de mercado, de liquidez, crediticio inclusive y operativo. También tenemos aprobado una política de límites de inversión para que no se vuelvan a concentrar. Es decir, se están blindando por todos los lados para que este atraco no vuelva a ocurrir. Hay que tomar medidas preventivas que no nos garantizan el riesgo cero, lo disminuyen, pero yo le puedo asegurar una cosa. No es que garantizamos que ya no hay actos de corrupción ahora o en el futuro en el ISPOL, pero sí le aseguro que hay la estructura ahora para prevenirlos, para detectarlos, para investigarlos y para sancionarlos, porque aparte de todo lo que le mencioné, en la página web del ISPOL uno puede ingresar y hay el ISPOL Global 360, el primer visualizador ejecutivo abierto al público, donde están todos nuestros indicadores, incluidas las inversiones. Pero también tenemos un canal de quejas y denuncias que es fundamental para temas de transparencia. Si usted suma todo eso, es una serie de medidas preventivas que nunca serán suficientes, pero que ya cambian el escenario. Pero aportarán. Así es. Coronel, en esta parte final de la entrevista, Coronel Renato, ¿cuál es su mensaje final, ya cuando estamos a puertas de fin de este año, a nuestra querida audiencia de la nueva RCN, Radio Católica Nacional del Ecuador, y por supuesto de quienes están en sintonía y escuchando lo que usted está señalando de esta institución? Que no solamente para mis asegurados, sino yo quisiera aprovechar para el país en general. Hace pocas horas se posesionó el nuevo presidente y eso constituye una nueva esperanza, es el inicio de un nuevo ciclo. Este país que ha pasado siempre por vicisitudes, pero que yo creo que inclusive estando aquí en las instalaciones de la Basílica del Voto Nacional, siempre tenemos esa protección divina. Esperar que sean meses mucho más beneficiosos para el conglomerado ecuatoriano, que se puedan concretar esas aspiraciones de recuperar la tranquilidad, la seguridad, fuentes de empleo. El ISPOL tiene un juego ahí fundamental. Tenemos casi 206 millones de dólares que aprovecho van a estar en el plan anual de inversiones 2024 y que las empresas serias, responsables, pueden acercarse de manera directa para obtener ahí una fuente de financiamiento. Porque aquí hay que darnos la mano todos. Entonces, preferiríamos que esos 206 millones de dólares no estén concentradas en pocas empresas, sino en una multiplicidad de medianas y pequeñas empresas que generen fuente de empleo, que esos recursos vayan a dinamizar la economía ecuatoriana y paulatinamente recuperemos la paz que nos merecemos todos los 17 millones de ecuatorianos. Muchas gracias al coronel Renato González, el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Nos ha dado a conocer cómo se encuentran estos procesos después del atraco millonario que sufrió esta institución. Le recordamos que esta entrevista se retransmitió a través del Facebook Live de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Además que el reprise de esta entrevista también lo pueden escuchar en este domingo 26 de noviembre. Nos vamos a una breve pausa, Cris. Retornamos con un datito curioso.
programación con excelencia y sentido espiritual. RCN, Radio Católica Nacional del Ecuador.